las lenguas indoeuropeas. Acá no entra el chino u otras lenguas. La devoción que generó el estudio del sánscrito derivó en una cultura que creyó haber encontrado las raíces mismas de toda la cultura occidental. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. El indoeuropeo fue la forma de estudiar la cultura occidental, porque marca las lenguas occidentales. ¿Ven? Dice, la India era entonces el núcleo fundacional de lo que posteriormente sería la civilización europea, filtrada por la cultura greco-latina. Es decir, que antes de los griegos y los latinos estuvo la cultura hindú muy fuerte con su lengua, el sánscrito. Fíjense lo que se escribe cuando se descubre, ¿no? En esa nota que tienen ahí. Dice, la lengua sánscrita, cualquiera sea su antigüedad, es de una estructura maravillosa, más perfecta que la lengua griega, más abundante que la latina, de una cultura más refinada que ambas. Tiene, sin embargo, con ellas un parentesco tan estrecho, tanto en lo referente a las raíces verbales como a las formas gramaticales, que este parentesco no podría ser atribuido al azar. Ningún filósofo, después de haber examinado estos tres idiomas, es decir, el griego, el sánscrito, ¿sí?, y el latín, ningún filósofo, después de haber examinado estos tres idiomas, podrá dejar de reconocer que se han derivado de alguna fuente común, que quizá no existe ya. Hay una razón del mismo tipo, aunque quizá menos evidente, para suponer que el celta y el gótico, aunque mezclados con un idioma completamente diferente, han tenido el mismo origen que el sánscrito, y podría añadirse a esta familia el antiguo persa. ¿Sí? Es decir, que pareciera que el sánscrito vendría a ser la madre de todas las lenguas de la fila indoeuropea, junto, dice acá, con el persa. Bien. Aparece este gran filósofo alemán, filósofo y lingüista alemán, que es von Humboldt. ¿Sí? Que lo van a estudiar bien conmigo en tercero. Pero importante, porque si la lingüística del siglo XX hubiese seguido a Humboldt, sería otra la forma de estudiarla, otra la forma de verla. Pasa que siguió a Saussure. ¿Sí? Dice, es en ese momento que aparece un enorme estudioso, un intelectual que no se detendría frente a ningún tema. Nos referimos a Wilhelm von Humboldt, quien sin descuidar sus estudios sobre la naturaleza, el origen de las religiones o la literatura primitiva, se dedica al estudio del lenguaje, del que ha dejado importantes aportes para el conocimiento del objeto lingüístico en sí. Humboldt fue un gran filósofo, un gran botánico, un tipo que sabía de todo, y que además fue el que creó la Universidad de Berlín. Fíjense qué interesante lo que dice. Humboldt sostiene que el lenguaje es un don, una propiedad innata inherente al espíritu humano. El hombre primitivo, con su instinto y capacidad creadores, ha sido quien ha elaborado el lenguaje tal cual es, sin que se pueda decir que el proceso histórico posterior lo haya mejorado. De aquí
la perfección del lenguaje contra el que todo intento por elaborar una lengua artificial ha chocado. Importante esto, para Humboldt el lenguaje es un don, ¿sí? Y es innato al hombre. Y toma esta idea del espíritu humano, forma parte de ese espíritu humano. Y acá hay una cita de Humboldt. Dice, mas el pensar no depende solo del lenguaje en general, sino que hasta cierto punto depende también de cada lengua determinada y singular. Es decir, que la lengua, según la lengua que yo hable, determina mi modo de pensar. Para Humboldt. ¿Sí? Creo que acá lo hemos dicho, y si no lo vuelvo a repetir, para algunos lingüistas dicen, ¿cuándo dominamos una lengua? ¿Cuándo domino, por ejemplo, si yo estudio francés aparte? Estoy hablando de una segunda lengua, ¿no? No de la lengua materna. Por ejemplo, si alguien estudia inglés, francés u otra lengua, ¿cuándo domino esa lengua? Cuando aprendo a pensar en esa lengua. Es decir, domino el francés cuando pienso no como un argentino, sino como un francés. Dominar una lengua es pensar en esa lengua desde la perspectiva de Humboldt. Es cierto que ha habido quien ha querido sustituir las palabras de las diversas lenguas por unos signos dotados de validez universal, por unos signos como los que la matemática posee en las líneas, los números y el álgebra. Nosotros sabemos que la matemática es un lenguaje universal. ¿Sí? Esto, ¿sí?, es un lenguaje universal acá en Inglaterra, en donde sea. ¿Sí? Y ha habido quienes quisieron llamar esa lengua artificial. ¿Quiénes eran los que quisieron crear una lengua artificial? Los de la Pont-Royal. Una lengua que se puede utilizar universalmente. Pero Humboldt dice, es imposible hacer eso. Porque la lengua es cultura. Con ellos no cabe agotar, empero, más que una exigua parte de la masa de lo pensable, ya que por su propia naturaleza, tales signos no convienen más que aquellos conceptos que pueden ser el producto de una mera construcción mental, o que son formados puramente por el entendimiento. No se puede eso, porque la lengua es entendimiento y es innata, como dice Humboldt. Desde una clara concepción romántica, en la que el pueblo es hacedor de su historia y por ende de los productos culturales que lo distinguen, Humboldt desarrolla su teoría lingüística partiendo de la convicción de que la lengua es un factor social. Por eso no puede ser universal. La lengua es la herencia mayor que los ancestros dejan y que alimenta el espíritu de esos pueblos. Fíjense lo que dice Humboldt. La lengua no es un producto libre del hombre, singular, sino que pertenece siempre a la totalidad de la nación. ¿Sí? Importante en Humboldt. Lengua igual a nación. Nación en el sentido de lo que entendemos, nación como territorio, como lugar, como identidad. También en esta las generaciones posteriores reciben la lengua de quienes han vivido antes. El hecho de que en la lengua se mezcle, acendre y reconfigure el modo de representar propio de todas las edades, sexos, estamentos, variedades de carácter y de espíritu de un mismo pueblo, y luego de varias naciones, merced al traspaso de palabras y lenguas, y a la parte del género humano entero, al ir aumentando la comunidad de los pueblos, ese hecho comporta que la lengua sea el gran punto donde se realiza el tránsito de la subjetividad a la objetividad. La lengua es subjetiva.
Más abajo. Porque para Humboldt, la individualidad no queda borrada de la esfera de la creación. El lenguaje es herencia, lo que no se relaciona con una mirada empirista del lenguaje, ya que no admite que este sea un simple ergon o producto, sino más bien una energía. Eso quiero que lo redondeen. Para Humboldt el lenguaje es energía, un concepto griego. Es decir, que es una fuerza activa, no es un producto. Más abajo, el lenguaje es creación del espíritu, más que mera materia comunicativa. O sea, el lenguaje no es únicamente comunicación, es lo que forma nuestra identidad humana, es lo que nos hace humanos. ¿Sí? Y es esto, energía. ¿Cómo? Como que no es una producción del hombre. No, es celebración del pueblo. Es innato. Pero podría ser. Cojones era. El segundo era. Puede ser Venezuela. Cualquiera de los dos. Colombia para madre. Sí, puede ser cualquiera de los dos. Bien. Y llegamos al final. Los comparatistas. Dice, los estudios orientalistas de los que habláramos supra, producen en el campo del lenguaje el despertar de una escuela que marcaría a la disciplina lingüística del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, el comparatismo. Frank Bopp, un gran lingüista del siglo XIX de esta escuela comparatista y que Saussure después va a discutir, que enseñara el sánscrito a Humboldt, desarrollará toda una escuela en Alemania para reconstruir la posible lengua común que uniría a muchas lenguas occidentales con algunas medio orientales e indias. O sea que la escuela comparativista tiene ese objetivo, ¿sí? Construir la posible lengua común. Es decir, la madre de todas las lenguas. Pero esto, vuelvo a repetir, gracias al descubrimiento de los papiros de Pali. Pero esta postura tendrá sus oponentes, entre ellos John Curtius, autor de una monumental gramática griega. Disentirá con la importancia del naciente indoeuropeo, intentando demostrar que la lengua griega no necesita ser estudiada desde un supuesto lenguaje común. Es decir, en ese sentido, Curtius va en contra de la filium indoeuropea. Estos comparatistas llegarán a conocerse en Europa como los neogramáticos, que sustentarán sus teorías en los siguientes principios científicos. Fíjense, siguientes principios científicos. ¿Por qué principios científicos? Porque están influenciados por el positivismo. Quieren empezar a hacer de la gramática una ciencia, con un método de estudio y un objeto de estudio. Esto lo va a conseguir Saussure. Entonces, ¿cuáles son justamente los principios de los neogramáticos? La primera, la lingüística histórica debe ser de carácter explicativo, no meramente descriptiva de los fenómenos. Es decir, explicar cómo fue evolucionando una palabra. ¿Vieron cuando nosotros vimos gramática histórica? Que yo les mostraba ahí como la evolución. Bueno, esto se dedicaron exclusivamente a eso, a buscar el gen lingüístico. B. Esa explicación debe ser de tipo positivo,
es decir, de carácter científico. Explicar el origen de una palabra y cómo fue evolucionando hasta llegar a la actualidad, tiene que tener un principio científico. C. Para estudiar las causas del proceso lingüístico deben tomarse periodos cortos en el tiempo. Y por último, una causa ha de ser de tipo articulatorio. Las leyes fonéticas son pasibles de una explicación fisiológica o bien psicológica. Es decir, tomar en cuenta los sonidos, cómo eran los sonidos antes y cómo fueron ahora en el proceso de un estudio histórico. Y acá por último dice, esta escuela de estudios lingüísticos marcará de tal forma la concepción del lenguaje que deberemos esperar hasta comienzos del siglo XX con Ferdinand de Saussure y la publicación de su curso de lingüística general, para que la lingüística encuentre el objeto de estudio que le permitirá independizarse de otras disciplinas. Fundamentalmente ¿de cuál? De la lógica, y de la antropología y de la estética. ¿Sí? Sin embargo, el camino recorrido por los neogramáticos en busca de las raíces más antiguas de las lenguas indoeuropeas seguirá teniendo importancia para los estudios del lenguaje. Los comparatistas del siglo XX profundizarán en aspectos importantes de forma tal que ciertos descubrimientos de carácter fonológico serían impensados sin la tarea realizada por los comparatistas. ¿Sí? O sea que la escuela comparatista va a continuar durante el siglo XX, pero se tuvo que esperar al siglo XX para que la lingüística sea una ¿qué? Ciencia. ¿Sí? Bien. Bueno, terminamos el capítulo 1.